¿Qué tal? Bienvenidos, bienvenidas a un episodio más de Arrepentidos Podcast. Y hoy es un episodio especial porque vamos a tener un invitado. Mira, yo creo que me considero alguien afortunado porque el ambiente en el que tú estás determina en gran medida tus resultados y Dios le atinó muy bien cuando me mandó un hermano, o más bien me mandó a mí a ser hermano porque él llegó primero. Y la verdad es que con mi hermano platicamos, podemos platicar durante horas, podemos no hablar en meses, pero el día que platicamos sentimos que realmente nos comprendemos el uno al otro y podemos profundizar en conceptos, en principios, en ideas, soñar y la verdad es que ha sido una experiencia muy poderosa poder ir creciendo juntos en todos los aspectos, en negocios, en espiritualidad. Y hoy tomé la decisión de entrevistarlo, lo invité acá y más que entrevistarlo, que puedas experimentar una de estas pláticas que de repente tenemos él y yo. Y yo estoy segurísimo que te va a dar luz, te va a dar claridad, te va a dar ideas, te va a ayudar a sentirte un poco mejor y a que quitemos algunas falsas ideas que nos han impedido conectarnos mejor a Dios, comprender esos principios espirituales para poder tener mejores resultados, ¿no? En todas las áreas de nuestra vida. Así que, bienvenido, hermano, ¿cómo estás? ¿Cómo te sientes? Hermanito, muchas gracias por la bienvenida, por la invitación y a este espacio que me encanta lo que estás haciendo porque realmente creo que de forma consistente está sumando no solamente a la vida de las personas en la parte práctica, sino también en todo lo que llevamos acá adentro, ¿no? En todo lo que llevamos acá adentro, que realmente al final del día son los frutos que importan. Eh, Veo ahorita el mundo persiguiendo un montón de frutos externos, un montón de resultados afuera, en las experiencias, en la parte material, en los viajes, en el éxito financiero, en los negocios, en las relaciones incluso, pero pocas veces realmente se trata de lo que sucede adentro de nosotros, en nuestra mente, en nuestra alma, en el espíritu. Y, y bueno, pues te felicito, la verdad te felicito por lo que estás construyendo. Me encanta la invitación porque a mí también siempre me emociona el hecho de la idea de poder decir, ay, ¿por qué no grabamos estas conversaciones, ¿no? Que tenemos, pues porque pienso, creo que tú y yo siempre terminamos pensando hacia los demás, en ver cómo lo que aprendemos, cómo lo que vamos aplicando, lo que nos va funcionando, o a veces simplemente de ciertas revelaciones, sabemos que eso le puede funcionar a cierta parte del mundo que a veces está confundido, como nosotros muchas veces estamos confundidos en partes de nuestra vida, pero de repente encontramos un concepto, una idea, una palabra, un concepto que simplemente cambia todo el panorama, ¿no? Entonces, pues espero poder compartir junto contigo, naturalmente, como siempre lo hacemos en nuestras llamadas, y compartir algo con toda tu comunidad. Exacto, perfecto. Pues sí, de hecho, eh, me ha pasado, más bien las veces que hemos intentado, de repente nos ponemos un poco rígidos, ¿no? Y cuando ya terminamos de grabar o lo que sea, empieza de, pues, ¿qué onda? ¿Qué hubo? Sí, Y se sí. pone más divertido. Pero empezando porque veo que, bueno, hay varios requisitos en este podcast. El primero es tomar tu bebida de, de cabecera o la que más te gusta en una taza de alto impacto. A ver, muéstranos tu taza de alto impacto de osito no sé qué. Yo te manejo la del Rey León. Así que salud. Salud. Pues ahora sí, hermano, mira, me gusta porque sabes cosas. Ay, sabes cosas, has tenido una trayectoria muy interesante. Ahí me encanta que se ve la foto de tus tres niños.
que la Sí. primer niña fue como vino a no a mover solo tu mundo, sino el de todos en la familia, porque fue como un detonante que nos impulsó y nos llevó a muchos, bueno, específicamente a mí, a nuestra familia nuclear, a emprender, a aprender. ¿Qué fue eso? El gato, tengo un gato pianista. No, güey. ¿Qué tal? Lo tétrico, bro. Y Ahorita les va a tocar una de Mozart. y entonces, platícame cómo fue para ti, o sea, dame un poquito de contexto de cómo empezó tu camino justo en esa búsqueda de crecimiento personal, negocios, emprendimiento, un poquito de contexto para los que no te conocen. Ok, ok. A ver, déjame acuerdo. Pues yo creo que empezó como una forma de... Escuchen la melodía. Pausa De, técnica. pausa técnica. No, sí se Pero bueno, escucha, ¿sí? ¿Sí pero se escucha bien? yo te No hay escucho bien. demasiada, no hay Bueno, ahí demasiada sí ya se interrupción. pasó un poquito. Sí, 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 está pasando. Déjame quitarlo, espérame. Sí. Ah, está apagado tu micro. Sorry, ya. Ya pude cerrar el piano para que no nos molesten, al menos con eso. Este. Entonces, ¿cómo empezó? Para ponerlos un poquito en contexto, yo creo que empezó con una sed de darle forma a lo que yo ya podía sentir, a ciertas emociones y ciertos pensamientos que yo tenía desde chiquito, o sea, te hablo desde los 3 4 años, y que no encajaban con el mundo que me estaba rodeando en ese momento, ¿sí? Entonces no encajaban como con como con el pensamiento colectivo. Y eso creo que lo que empezó a hacer fue como empezar a disminuir mi autoconfianza, mi autoestima y pues prácticamente eso, ¿no? O sea, como empezar a generar ciertas repercusiones. ¿Por qué? Porque no entendía, o sea, porque empecé a dejar de aceptarme porque no iba igual, no estaba en la misma sintonía que todos los que estaban a mi alrededor en ese momento. Iba a la escuela y todos como que hablando de un tema, de una pasión, del fútbol o de pues cosas, de coleccionar algo o de cierta música o lo que sea. Y yo encontrándome siempre como con una perspectiva diferente que parecía no encajar ahí. Entonces pensaba, algo está mal en mí, hay algo que no cuadra, estoy como mal hecho. Entonces a Sí, o sea, partir de ahí, porque, paréntesis, ahí como que no te gustaba el fútbol, pero que sí te gustaba o que era lo que tú pensabas. es que la verdad ni siquiera sabía bien. Entonces eso era lo difícil, porque no es que yo tuviera ya una identidad definida diferente a lo demás, donde yo puedo decir, es que a mí no me gusta eso, a mí me gusta esto. Y entonces ahí hay como una identidad muy clara y definida, ¿no? Que incluso hasta unos creo que lo he visto, como que lo tienen y entonces como se agarran de ahí e incluso se hacen notar más diferentes a los demás. Entonces yo estaba como a la mitad, o sea, decía, ni me gusta eso, ni sé lo que me gusta, o sea, ni es que me gusta otra cosa. Entonces no podía crear no sentía que tuviera una identidad sólida. Ujú. Y entonces con varios problemas que fueron surgiendo en la vida, como todos tenemos, o sea, desde cosas muy básicas hasta muy más complejas, pero que adentro mueven cosas, eh, de repente pues creo que siempre Dios en mi vida me ha ido poniendo maestros o guías o personas que me van dando herramientas. Entonces ahí, pues no me acuerdo exactamente el momento, pero yo recuerdo como a partir de los 8 o 9 años, ya empezaba a escuchar cierta información de crecimiento personal, de cosas que parecían ser agua
que calmaba mi sed, ¿no? Que me iban ayudando, o sea, creo que mi impulso más fuerte fue comprender dos cosas. Fue comprenderme a mí mismo y cómo yo interactúo o me vinculo o me relaciono con la realidad, con la vida. Ok. Entonces, era eso, o sea, era como, ¿qué es esta cosa llamada vida? Este principio de realidad en el que pues con el que yo tengo que estar interactuando, ¿no? Y como no sentía entenderlo, entonces me apasioné, que tú sabes que la palabra apasionar viene de sufrir, entonces empecé a sufrirlo, pero no es solo sufrir por sufrir, siento que es con una dirección, ¿no? O sea, como que lo sufres y lo empiezas a transformar en algo que te pueda construir. Entonces me apasioné por entender cómo funciona esa relación del ser humano con la vida. Ok. ¿Ya? Y ahí empecé a encontrar como que dije, esto me gusta. O sea, más bien yo ya pensaba que eso me gustaba por la profundidad de pensamiento, o no sé, que yo sentía cuando era niño, pero que pues incluso yo llegaba a decir algo así en la primaria y era como, pues ya sabes que te dicen, pues ¿qué te fumaste, no? Entonces era como está mal entonces sentir y pensar tan profundo o cómo. Pero ¿qué era eso como lo primero o a eso a lo que te refieres, que empezaste a entenderte? Por ejemplo, yo me acuerdo que una vez estábamos en casa de mi abuelita y estábamos en el comedor y estaban mis tías, que tenemos muchas tías, y, y de repente empezaron a hablar de que había diferentes tipos de aprendizaje, como visual, kinestésico y auditivo. Y entonces como que ahí captó mi atención, o sea, yo creo que yo tenía 9 años o 10 tal vez, y ahí captó mi atención. Yo normalmente casi siempre me estaba más ahí en la mesa del comedor con mis tías que jugando con mis primos. Y entonces yo ya eres escuchaba una esas... señora de Sí, comadreo? sí, sí, ya era una señora. Desde ahí agarré el gusto por este tipo de tazas. No es cierto. Eh, entonces, sí, 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 o sea, como que yo estaba ahí y escuché dos cosas, me acuerdo. Eso, pues no sé cuál fue primero, pero fue esa, pero fue como en la misma época. Esa y los mensajes del agua de Masaru Emoto, en donde, en donde nos decían que nuestras intenciones y pensamientos y palabras le podían dar forma a la realidad, porque pues hace un experimento con agua, congelan el agua, le dicen, le dicen palabras de agradables o desagradables, y lo que pasa es que cuando congelan el agua, los cristales, cuando los miran con un microscopio, pues se ven los que fueron con palabras agradables o intenciones, pensamientos o música, se ven como se ven así, Armoniosos. armoniosos, ¿no? O sea, copos de nieve así súper lindos. Y los otros, con palabras desagradables, pues reflejaban desarmonía, ¿no? Y Entonces como que ahí caos. empezó sí, reflejaban caos. Entonces ahí fue como yo, pues, según yo, más o menos como ahí fue luego la película de Matrix, Mm. como que vi Matrix y dije, todo es pensamiento, fue lo primero que pensé. Hoy no pienso eso. Dije, todo es mental, ¿no? Todo es mental. Entonces el frío es mental. Y ahí empecé a entender el concepto de autodominio, de un poquito como de autodominio, como de que las cosas salen de adentro para afuera. Pues digamos que eso fue como de las primeras cosas que yo empecé a ver. Y no sé si ahorita quieres que te cuente las siguientes o Sí, tengas dale. otra pregunta. Dale, dale. Entonces lo primero fue la parte de el cómo aprendemos, ¿no? Kinestésico, visual, auditivo. Y el otro fue el experimento de Masaru Emoto, que a través de las palabras o la música o el entorno cambia la configuración de las partículas del agua. Que creo que sí, yo no me Es acordaba que, que eso fue como de lo primero también que que vimos en la escuchamos y familia. ajá, y que Sí, aprendimos. Pero que sí. entonces ahí empezó. Yo pensé que me ibas a decir, no sé, después de tener a Reni, ¿no? O cuando te enteraste que, A los 21, 22. ajá, a No. los 22, pero no empezó mucho antes. Porque además,
ya, o sea, tú ya eras un tipo extraño, me acuerdo, digo paréntesis ahí, porque desde niños, o sea, tú le avisaste a mi mamá que yo iba a nacer, Ah, sí, ¿no? Entonces mi mamá te tuvo a ti, luego perdió un bebé después que tú, y luego ya después de esa pérdida, mi mamá ya tenía como muchos, o sea, ya era prácticamente imposible que se embarazara. O sea, sí. ya no había posibilidad. Y entonces, creo que tú te acuerdas, más o menos, o solo te sabes la historia. No, solo me sé la historia. Eso sí, no Sí. me acuerdo nadita. Pese Ah, que hay bueno. cosas muy raras que me acuerdo de cuando tenía 2 años, yo creo, porque todavía me acuerdo, pues no sé si ya caminado, no sé qué edad tenía, pero yo me acuerdo, y eso me pasó hace no tanto, hace como 2 años, o un año y medio. Yo estaba despertando y empecé a sentir, así como en la película de Lucy, Ujú. ¿sabes? Empecé a sentir como muchos recuerdos de mi vida que ya no recordaba. Empecé a sentirlos o sea, me acordé de estar gateando, me acordé de sentir la alfombra y de estar gateando en el primer departamento donde pues yo nací, ¿no? Órale, qué Entonces, chiste. me acordé de Entonces, la cobija, muchas cosas. sí, Ajá. nada más para terminar esa parte de la historia, tú tendrías 4 años o Ah, menos, menos, sí, menos, tres como tres. años, Ujú. y fuiste y le dijiste a mamá, voy a tener un hermanito, Ah, no, bueno, sí, 4, tienes razón, pues sí, porque nos llevamos 4. Ajá, pero entonces más bien tres porque es 3, lo que cierto, nacía. eso sí, Y sí, cierto. le dijiste, voy a tener un hermanito. Y mamá te quiso decir así como, no, mira, pues cómo explicarte que pues ya no iba a ser posible. Y Sí, como si fuera un deseo mío, ¿no? ajá, como fueron de eso tuyo. Y, y tú le Y no, dijiste ah, no es así todo cierto. enojado, no, a mí Dios ya me lo dijo en mi sueño, algo así le dijiste, ¿no? Sí, Y sí, sí, sí. así te fuiste como todo enojado y al días después mamá se enteró que estaba embarazada de mí y ahí estaba yo. Sí, sí, Pero desde bueno, o ahí. sea, te digo, ya tenías como cierta intuición, cierta conexión, pero bueno, ya de manera consciente hasta los 8 o 9 por ahí empezó tu proceso y entonces ahora sí, ¿qué Es que pasó pasaron después? varias cosas, o sea, yo cuando estaba chiquito, digo, no me quiero meter tanto como esa parte, pero nada más para contextualizar. Y no sé si desde, o sea, por eso ahorita lo resumió un poco como que pasaron varias cosas. O sea, yo a los 3 años también vi un ser así súper raro, y no quiero hablar aquí de cosas medium ni nada de eso, porque no es la intención, pero vi un ser como todo hecho de arco iris, así como con los colores del arco iris, pasando en el departamento de ahí del vecino, ¿no? Entonces, o sea, pues yo no sé si era mi imaginación de niño, pues de repente mi mente de adulto cree eso, pero como que acá en el fondo, pues uno sabe lo que vio. Entonces, pues ya desde ahí veía como cosas raras que no comprendía de los dolores y ahorita que decías, entonces comenzó como con estos conocimientos de los sistemas de aprendizaje y de lo que, si te fijas, es el patrón que la gente tiene, que yo te decía, empezó con no comprenderme a mí mismo, empezó con sentir ciertas cosas, ciertos dolores, o sea, más allá de lo paranormal, fantástico, lo que sea que pueda hacer, porque puede que la audiencia nunca haya sentido algo así, es más bien como cuáles son estas partes de mí que no comprendo. ¿Me explico? O sea, por qué no entiendo por qué soy como soy, por qué o no soy como no soy, y por qué siento esto y me pasa esto y pienso de esta forma y demás? Y por qué me relaciono así con la vida. Entonces, como desde ese dolorcito, de esa incomodidad, porque no es que estuvieras viviendo así algo realmente malo o algo así duro. O sea, pero desde esa incomodidad de no saber cómo relacionarme con la vida surge esta pasión por decir cómo le hago para entender cómo vivir, cuál es el manual. Y parece que no hay manual, aunque sí, pero eh, como que de ahí nace, ¿no? Y entonces ya de ahí, ya me acuerdo como un salto hasta los 13 14 años, donde ya empezamos a ver.
ya no me hizo sentido la religión en ese momento, o sea, porque era como esta parte también que podía ayudar en la parte espiritual, no me hace sentido. Yo era un poquito rebelde en ese aspecto porque no me gustaba comprarme las ideas nada más porque sí. Y cuando a los, es que no me acuerdo, como 14 años, empezaron a llegar libros y cursos a nuestra vida con papá y mamá para, pues, que hablaban desde la parte espiritual, de inteligencia emocional, mental, energética y todo eso. Y ahí como que empecé a encontrar muchas respuestas porque encontré como gran parte de la verdad, ¿no? O Ujú. de grandes pedazos de la verdad. Entonces, pues eso, yo diría como que desde ahí. Entonces, pues yo siento que la gente normalmente, si lo ves, o sea, cuando alguien empieza en los caminos de crecer de alguna forma, en el crecimiento personal, por ejemplo, es porque ya le dolió algo, o sea, es porque se fastidió de algo, ya llegó como a un nivel donde dices, quiero resolver, porque si no, o sea, tienes sed de algo, porque si no, pues, o sea, mientras tu vida esté como bien, estable, planita, interna y externamente, Ujú. pues va a ser difícil, ¿no? Como que realmente quieras hacerle un cambio. Totalmente. Súper. Pues mira, creo que con ese contexto podemos ir avanzando porque hay muchas, si algo me gusta de platicar contigo es que tienes muchas historias. Y por un lado me encantaría que aquí contáramos todas las historias, por ejemplo, cuando arriesgaste todo tu patrimonio para apostarlo con un tipo que iba al casino y Ah, esa sí. historia que Sí, ya sí, sí. a lo mejor esa sí la contamos hoy, solo como anécdota, pero creo que me gustaría empezar a hacerte algunas preguntas, porque básicamente es como nacimos en una familia católica, ¿no? Sí. No es- Hubo un momento en el que como que eso ya no nos hizo sentido por toda la carga de culpa y deber Sí. ser y cosas ahí que tú como que Fíjate que, identificas que fue lo que no. fíjate que a mí lo que me pasó ahí, yo siento que es como que te dicen que estás mal hecho, ¿no? O sea, como que vienes defectuoso de fábrica, dices, ¿y entonces para qué vine? O sea, como ¿Para qué que, nací? ¿para qué nací? Si ya iba a nacer defectuoso con el pecado original, ¿no? Y ya desde que nazco me tienen que bautizar y ya desde que, o sea, porque si no, no sé qué. Es Y como si la vida se tratara de pagar la culpa. O sea, pagar una pagarlo. condena que yo, pues, nací condenado, ¿no? Sí, y como inmediatamente estamos desconectados de lo divino. O sea, Ujú. estamos desconectados de lo divino. Uy, ¿qué pasó? Se movió esto, a ver. Ah, ya vi. Sí, inmediatamente es como estamos desconectados de lo divino, entonces, pues ahí como que no me hacía clic. Y ya, nos salimos, pues como que yo Y en mi mente me dejamos. salí, luego mis papás creo que también, o más o menos ahí. Y ahí empezamos un camino hacia un mundo que ahorita es, pues lo podemos llamar como el mundo del despertar de la conciencia, en donde Ujú. estuvimos 20 años, ¿no? Bueno, sí, pues sí, 20 años estudiando, Para, aprendiendo, practicando, o sea, ¿no? Un montón yendo a todo de todo, de todo, de todo, de todo. para después de ir a todo y meternos de todo, darnos cuenta que ahí no era. Sí, sí, no, es que de verdad, hermano, no, o sea, es como, cómo les explicamos? Ay, Mira, eh, ahí me gustaría, eh, creo que lo tienes tú mucho más claro. Ese mundo de la nueva era, si lo pudiéramos etiquetar, es el gnosticismo, ¿no? ok, ¿O pero no? entonces déjame, sí, pero yo creo que como que no conecta, como que dice la gente, pues sí, ¿qué es eso? Porque Ok, yo a ver. hace 2 meses no sabía qué era. O sea, Ok, lo estudié 20 años, pero hace 2 meses no sabía que le se pusiste una llamaba así. etiqueta. Ah, ok, Ajá, ok. no sabía A que ver, tenía, no sabía que esa era la raíz o de ahí provenía. Entonces, ok. para mí que, porque incluso hasta lo de nueva era, yo decía como, pues, no sé, o sea, sí, pero no, suena raro, suena un poquito hasta, podría decir como, pues no sé si es por el contexto en el que también he estado, pero como hasta despectivo, no sé, como que yo como lo interpreto es despertar de la conciencia, o sea,
Es, ya me di cuenta de que la vida no es como me la contaron. Y entonces a partir de ahí empiezas a agarrar la teoría que más se te acomode. No es que ya entendí que vivimos en una Matrix y entonces somos solamente los extraterrestres, nos están aquí durmiendo para sacar nuestra energía, ¿no? O sea, desde eso hasta el simplemente no, es que vivimos en una realidad donde ya me di cuenta que yo soy Dios, yo creo toda mi realidad, ¿no? O no, no, yo soy parte de Dios y yo creo también mi realidad y entonces vibro y si vibro alto logro y si no vibro alto no logro y entonces el universo responde a mis deseos, ¿no? Pero eso ya son como corrientes de pensamiento y hay cantidad como personas, porque Sí, cada quien le va dando la forma a su gusto y a su experiencia y a sus conocimientos y todo. No hay como un eje central, pero básicamente, si lo pudiéramos llevar a la práctica concreta, es donde nosotros empezamos a aprender sobre meditación, sobre, ¿sí? O sea, sobre meditación, sobre inteligencia emocional, sobre energía, sobre conciencia, sobre, y entonces, ¿no? Entonces, como empezar a darte cuenta que, creo que es eso, o sea, es darte cuenta que hay más, el despertar de conciencia, pues conciencia es la capacidad de darte cuenta de lo que hay afuera o adentro. Eso es conciencia. Te das cuenta de más. Cuando alguien dice, se amplió mi conciencia, me doy cuenta de más. ¿Sí? Entonces, eh, veo que el despertar de conciencia, pues eso, y son como fases, porque pues si vives en una fase donde no te das cuenta de ciertas cosas, de que estás viviendo tu vida desde el victimismo, donde todo me sucede, no tengo responsabilidad ni causa sobre nada, entonces despiertas y de repente dices, ah, yo puedo tener control al menos de mi actitud y de mi mentalidad. Pues no de todos mis ujú, pensamientos, pero sí como de no tener una mentalidad y una actitud tan pesimista, ¿no? Y empiezo a ujú. ser un poco más optimista y ahí puede ser hasta decir, no, es que ya me di cuenta que existo en la quinta dimensión y pues cualquier cosa que pueda hacer, ¿no? Entonces, pues eso, o sea, bueno, y para definición del gnosticismo, el gnosticismo es, porque seguramente muchos de los que nos ven son gnósticos y no lo saben. Entonces, ¿cómo Ok. saber si eres gnóstico? Si te hace sentido que el ser humano tiene una fractura interna, ¿ok? O sea, como que se desconectó de la fuente. Hay una separación, una separación entre la fuente o Dios y, y el ser humano. Y esa desconexión es la que nos tiene viviendo en sufrimiento en el mundo, ¿no? Ansiedad, cosas que no funcionan en tu vida, etcétera, por ego y demás, por esa desconexión, ¿ok? Y que la forma de regresar o de generar esa reconexión es a través de un viaje de autoconocimiento, es decir, de conocimiento del yo, ¿ok? No Ok. de conocimiento de Dios, sino de conocimiento del yo. Entonces, que ahí es donde, fíjate, hasta ahorita suena bien bonito, pero bueno, a ver, ahorita me está como cayendo un 20. Entonces, de ese conocimiento del yo, eh, para poder, o sea, es un viaje de autoconocimiento de conocimiento del yo, para poder ascender, para poder iluminarme, para poder Elevar mi evolucionar, estado de conciencia. para poder reencarnar las veces que necesite reencarnar y un día volver a unirme a la fuente, ¿no? Un día volver a unirme a la fuente eh, o simplemente identificar y decir, ya entendí, es que yo soy la fuente, ya, me uno inmediato por entender mentalmente que yo soy la fuente, entonces, y que a través de eso se genera esa reconexión y ahí se sana esa fractura interna, eso es el gnosticismo. Y todas las Ok. corrientes que salen de eso, herramientas y todo para, pues, digamos que ese es como el gnosticismo, en donde la palabra gnosis significa conocimiento. Entonces es un conocimiento, básicamente, del yo, del universo, ¿me explico? Está Ok. basado en eso. Vale, entonces, ese es el gnosticismo, que es prácticamente buscar un crecimiento espiritual a través del conocimiento de quién soy yo,
de O, cómo están o de la vida, del universo, ¿no? ajá, de la vida, del universo y tal. Y entonces, ¿qué encontraste ahí? O sea, por qué eso no funciona? ¿O por qué No, primero te voy a decir por decidiste? qué sí funciona, o sea, qué A ver, parte sí funciona de eso, qué parte, por qué es tan atractivo y por qué estuve ahí más de 20 años y a por ver. qué llevé un montón de personas hacia eso y y por qué hace tanto sentido y cada vez creo que va a hacer más sentido y a la gente los está trayendo, ¿no? Eh, Porque te regresa dos cosas, te regresa dignidad y te regresa poder, al menos aparentemente. Te regresa responsabilidad, ¿no? O sea, como te decía ahorita, alguien que está en víctima dice, no, es que ya me di cuenta que yo soy el que está creando toda mi vida. Entonces yo voy ahora a elegir, en vez de sentir que la vida me sucede, voy a elegir para dónde va. Y entonces voy a ir a caminar y yo voy a pensar, a sentir, a vibrar, a meditar, a decretar, lo que sea, para que mi vida vaya hacia donde yo quiero. ¿Sí? Entonces, Ok. hacia donde me voy a cambiar de línea del tiempo, ¿no? Ahorita me salen un montón de... así, ¿cómo saber si realmente te cambiaste de línea del tiempo y ahora puedes ser el millonario y exitoso y feliz que quieres ser, ¿no? Entonces, este, entonces yo, pues ahí estaba intentando cambiar de línea del tiempo, ¿no? Estaba intentando, pues, hacer un montón de cosas mm, que, como te digo, te regresa, primero te regresa, o sea, ahí hablé de que te regresa esta responsabilidad, decir, yo me puedo hacer cargo de mi vida, lo cual tú sabes que responsabilidad es igual a poder, sube el poder y entonces dices, claro, porque sí eres, o sea, sí tienes naturaleza creativa, sí tienes naturaleza de creador, por supuesto, y, y claro que incrementa el nivel de poder, y pues quién no quiere tener mayor capacidad de poder en este mundo, pero esa capacidad de crear. Pero, bueno, y también te regresa dignidad, porque al 90% de la población los educaron bajo un sistema religioso de costumbres, o sea, ¿qué es la religión? Costumbres y tradiciones humanas espiritualizadas. Entonces, eh, bajo un sistema de creencias, ¿no? O sea, básicamente eso es lo que yo veo que es la religión. Entonces, en las religiones, al menos acá en Latinoamérica, pues que han sido como basadas en la culpa, en estás defectuoso. O sea, el problema es que naciste defectuoso y pues si no te portas bien, pues te vas a ir al infierno. Entonces dices, bro, pues nadie quiere que me diga, yo no quiero que me digas eso, nadie quiere que le digan que está defectuoso, ¿no? Entonces, cuando escuchas, no, tú eres energía, tú eres divino, tú eres poderoso, tú eres también, tú eres creador. Entonces, eso hay, o sea, como eres a imagen y semejanza de eso, sientes un reconocimiento de la luz que tú reflejas. Y entonces dices, sí, cierto, soy eso. Y te regresa dignidad como ser humano, te regresa valor como ser humano. Después de que pues, fuiste aplastado porque tal vez alguien en la vida, al igual que a mí, te dijo que te dijo alguna cosa de manera religiosa que te contrajo, te sentiste contraído, te sentiste juzgado e hizo que te quisieras alejar, ¿no? Que te quisieras alejar. Déjame matar un mosquito que está gigante y no quiero que me pique. Ahora, ahora ahí quisiera, no matarás. No. No, Ahora, ahora, qué bueno que no la tiene. ahí quiero hacer un paréntesis porque dices, bueno, la religión, pues son como costumbres, son como cosas que puso el humano. Y bueno, un poco, no he aclarado como tal la palabra religión, que es algo que nos gusta mucho ir a la raíz etimológica de las palabras para comprender el poder que hay detrás de ellas, Sí, utilizarla a ese poder a nuestro favor y de la manera correcta, o interpretar ciertas cosas que están escritas de una forma más pura a lo que el autor quería decir.
aquí quiero hacer un paréntesis, digo, para todos los que están escuchando esto, la religión básicamente se divide como en tres, ¿no? O sea, específicamente la católica o la que está basada en el Manches. catolicismo, que es los católicos, los ortodoxos y los protestantes. Entonces, todos los que llamamos cristianos, mayormente está encauzado hacia el protestantismo, ¿no? Pero de esa línea y de esa religión, que es como la más común, sobre todo acá en México, en Latinoamérica, no sé, piensen cuántos tipos diferentes de iglesia o lo que le llaman denominaciones, ¿no? Que si los pentecostales, que si, no sé, hay como muchos Sí. tipos de estos. Imagínense cuántos conoces, pero en un estudio que hizo un cuate que se llama Nas.io o Nas Daily, que hace así sus videos, hizo una investigación y descubre que hay 45,000 Ah, tipos diferentes de cristianos. no. O Ok. sea, todos basados en la Biblia. Es Sí. como todos están claros que Jesús es el mero mero. Pero hay 45,000 denominaciones diferentes, cada denominación con miles de iglesias, en donde en una sí puedes aplaudir, en otra no. En una tienes que vestir de falda, en otra, porque si no te vas al infierno, en otra no. En una puedes cantar, en otra no. En una puedes, no sé, cortarte el cabello, en otra no. Ah, Y, sí, sí. y así, o sea, entonces ya eso es a lo que llamamos esa parte de la religión, que ya son reglas y costumbres que De están interpretaciones. interpretadas de un mismo texto. Pero bueno, o sea, es como Exactamente. nada más para Pero, poner en pero yo contexto. diría, y fíjate bien esta parte de las reglas y costumbres, creo que lo aclara todo porque si hablamos de interpretaciones, la Biblia definitivamente se va a interpretar de formas diferentes según tu momento de vida y tú quién eres. Claro. Entonces, no es Como un tema de cualquier que libro. todos, exactamente, como cualquier libro, no es un tema de que pues sea, de que todos la tengamos que interpretar exactamente igual. A Ok, cada quien nos puede hablar diferente, pues como cada libro. ok. Pero ahorita lo que estoy entendiendo es que, ¿cómo distingues entonces? O sea, ¿cómo? Porque tú puedes leer algo, yo puedo leer otra cosa y tener una interpretación diferente. Ujú. Pero ¿dónde distingo en donde se convierte? ¿Dónde distingo en que sea una interpretación que puede mejorar mi relación con Dios a que pueda convertirse en religiosidad? Distingo entre si eso que estoy interpretando yo convierte hacia una costumbre o tradición o regla, ¿me Ok, explico? Y no hacia una relación con ok. Dios, no con, ¿sí me explico? Sí, O sea, si yo me pongo falda o no me, bueno, sí, sí sería raro, pero si yo me pongo falda o no, este, es como que, pues a Dios, no sé si le importa a Dios que uses falda o no, ¿me explico? sí. Entonces, es empezar a entender qué es lo que no sé por qué hay, pero lo que verdaderamente le importa a, o sea, Adiós. qué es lo que verdaderamente importa para que tú puedas generar una conexión con Dios, ¿sí? Más que, porque si lo digo como, ¿qué es lo que le importa a Dios? Suena como que raro, Sí. pero, Suena pero religioso. suena religioso. Pero si lo digo como, ¿qué es lo que verdaderamente importa para que tú puedas generar una verdadera conexión con Dios? Pues ahí está lo importante, ¿no? Sí, Y fíjate, yo ya mientras tú me decías, ya busqué, porque pues hay que hacerlo como siempre lo hacemos tú y yo, sí. ya busqué qué es de dónde viene la palabra religión. Ok, Viene del latín, ¿ok? ok. Y la palabra religión representa, veo que hay dos interpretaciones distintas. Bueno, sí, sí, interpretaciones. Una viene de religare, ¿ok? Que Ajá. significa otra vez, volver. Ligare es atar, ligar, unir. Entonces, literalmente significa volver a unir, ¿ok? Ok. Entonces, no significa te voy a echar la culpa, no sirves, no, ¿sabes? O sea, no significa Condenar a la gente te por voy. sus pecados. Exacto, no significa eso. Significa
volver a unir. No manches, ve Ujú. qué poder, es que por eso me encanta esto, porque es como cuánta gente le huye a la religión. Sí, O sea, le estás huyendo a volver a unirte, a volver pero a unir. esto es porque el propósito de la religión desvió su propósito. Que en lugar, Exacto, o sea, lo que he de visto es, separar. en lugar de inspirar a que más gente quiera unirse a una religión y unirse y conectarse con Dios, han hecho todo lo opuesto. O sea, tú le dices a alguien, hola, te invito a una religión, dice, hazte para allá, perro, o sea, Sí, porque sí, sí. no me interesa, o sea, no me interesa porque lo que han hecho, la forma de hacerlo, ha sido con un método que no funciona, o sea, simple y sencillamente. Eh, es que mira, sí, o sea, fíjate que yo ahorita ya me voy a sentir más cómodo. Decirle a la gente, oye, te invito a una religión. O sea, es como, te invito a volverte a unir. Te invito, mira, dice, básicamente es, la religión es el proceso de reconectar el ser humano con Dios, ¿no? Básicamente es eso. Eh, ok. Luego, la otra interpretación es de relegere, o legere, no sé. Volver a leer. Releyere. Ah, Relegere. Relegere. Entonces, entonces dice, volver a leer o volver a observar cuidadosamente. ok. ¿Ok? Esa es otra interpretación. Esa fue propuesta por Cicerón. Y dice, literalmente es volver a recoger con atención o releer con cuidado. Me gusta, que es lo que estamos haciendo ahorita. Eh, es observar con reverencia, es cumplir cuidadosamente, bueno, esta no me gusta tanto, cumplir cuidadosamente con los ritos, pues bueno, eh, pues ya, eso, ¿no? Entonces no sé cómo llegamos acá, pero, Sí, o sea, por esta parte no, yo tampoco me acuerdo. pero bueno, estábamos hablando del despertar de la conciencia. No, Pues, ajá, sí, pero es que querías aclarar la palabra religión. sí, pero antes de eso. Bueno, pues estábamos hablando de del despertar de la conciencia, de por qué hace más sentido, Sí, ya me acuerdo, porque te porque hace más devuelve sentido, dignidad. pues te devuelve dignidad, te devuelve responsabilidad, te devuelve poder, respeta la experiencia, ¿no? O sea, como que Como que respeta tu proceso, ¿no? respeta el proceso, respeta la experiencia, no te juzga, entonces, No te pues es como, condena. no te condena, no te Bueno, juzga, en entonces es como, teoría, porque cuando yo sí, iba a ciertos ashrams de meditación, o sea, estaban los que llevaban 30 años en el ashram y así, no caminaban, flotaban así sí, y te claro. veían así como que yo veo tu alma, estás perdido, ¿no? O sea, es como, hay Sí, esa sí, sí. separación de todos modos, pero da la ilusión de que cada quien está viviendo su proceso y tal. Sí, entonces, pues creo que por eso suena más atractivo y por eso estuvimos ahí tanto tiempo. Pero de repente me empecé a dar cuenta que las cosas no son como me las habían platicado ni allá ni acá. O sea, ni en la religión ni en el despertar de la conciencia. O sea, no era en ninguna de las dos. Ujú. Entonces dije, pues aquí hay algo que está como torcido. Vamos a ver cómo, o sea, qué es esto, ¿no? Y ahí pues ya sabes que tú y yo al mismo tiempo, lo que me impresiona es que al mismo tiempo tú y yo, sin hablarlo, empezamos como a, pum, a tener las mismas, las mismas revelaciones, ¿no? Esa palabra creo que yo nunca la había usado, pero últimamente la uso mucho, pero es como las mismas revelaciones que viene de quitar el, de volver a ver, volver a ver, ¿no? Ujú. De, y a poder empezar a ver. Entonces, pues ya, ¿A qué íbamos? Vale. Entonces, yo te preguntaba como esas diferencias, o sea, ¿qué es el Yo te pregunté por qué Ah, no sí. funciona, tú me dijiste por qué sí Ah, funciona, sí. ya Ok. enlistamos las cosas de por qué sí funciona, y aparte es más divertido. O sea, la realidad es que en Sí. esencia es como más divertido, y ahí es donde viene la línea delgada, porque
¿Cómo lo aprendimos? Nada es bueno ni malo, ¿no? Eso fue de las primeras cosas también ahorita que me preguntabas. Esa fue de las primeras cosas que empecé a aprender. Nada es bueno ni malo, Sí. todo solo es. Y la frase, todo es perfecto, Sí, ¿no? esa Todo es es perfecto. claro. Cuando alguien no está avanzando en su negocio, ¿qué pasa? Todo es perfecto. Ay, sí, o Sí. sea, cuando alguien sí está valiendo Te quesadilla, peleaste re duro y todo, y la otra, todo es perfecto, tenía que todo ser. es perfecto, sí, exacto. Entonces, es de las frases que más me llegaban a molestar porque normalmente me la decía alguien que no quería tomar responsabilidad de las consecuencias de sus acciones. O sea, es como no verificó bien algo, tal, algo hizo mal que causó una consecuencia grave que nos afectó a todos y se la quería curar. Calma, todo es perfecto, no vete a la fregada, ¿verdad? ¿No? O sea, sí, o sea, la regaste y nada de que todo es perfecto. Pero sí es más divertido porque empiezan otro tipo de experiencias, a querer conectar con el hermano árbol, a querer, yo me acuerdo que en un momento yo quería como entender los elementos de la tierra y no sé, me imaginaba en algún momento hasta dominar el agua y la Sí, tierra sí, y el total. fuego, o sea, a ese nivel, ¿no? Y entonces eh, hay hay mucho trabajo de la parte emocional, o sea, muchas herramientas para sentirte mejor. Y creo que eso también para mí fue clave. O sea, porque es como aquí me están enseñando a descargar la emoción, a comprender las conexiones neuronales, a poner, ¿no? Que mis piecitos así en la tierra para que mis electrones se hagan, no sé cómo. Claro, Y, o sea, ese, es empezar a entender cómo funciona mi cuerpo, mi mente, mis emociones, mi energía, mi alma, ¿no? exacto. Entonces empiezas a ver un montón de conocimiento que muchas veces en las religiones jamás se aprende o se propicia o se impulsa Sí. como personalidades, como ahorita yo estoy viendo algunas cosas respecto a a la biología de esta parte de sanguíneo, colérico y tal, que no son personalidades, o sea, es un tema biológico. Y eso, o sea, nunca vas a ver en una iglesia que se enseñe eso, pero que en la vida práctica, así diaria, pues sirve Sirve. un montón para dejar de pelearte con la gente que amas, para que te vaya mejor en el trabajo, para empezar a administrar mejor tu dinero, para tú estar más en paz y entender más por qué me enojo, por qué reacciono, por qué sí soy bueno para ciertas cosas en mis proyectos, por qué soy malísimo para otras cosas, por qué algunos son de trabajo muy duro y muy pesado y pueden estar jornadas largas y yo como que me siento más eh, encausado a filosofar, a pensar, a generar, a producir a través de crear de la mente de esto y no tanto del trabajo duro y tal. O sea, te da como Te un vas panorama, comprendiendo. te vas comprendiendo. Pero entonces, yo sí, ¿tú te acuerdas de en qué momento empezó como este camino de redireccionarnos y regresar a esta nueva relación? ¿Tú te acuerdas en qué momento fue? Yo sí me acuerdo. Yo también, sí. Cuando nada de todo eso funcionaba. Mm. O sea, cuando después de decir, pero ¿cómo es que sé tanto? Y deja tú si funciona afuera y tengo los millones o no, si la relación perfecta o no. O sea, que porque a veces lo tuve y a veces no, ¿no? O sea, como que eso ha sido variable. Pero que aquí, lo que se sentía aquí ese dominguito por la noche, ¿me explico? O sea, tú solo ahí en tu casita. Entonces, eso era como lo que, o el sábado después de llegar de fiesta, o no sé, En algún punto que en estabas algún tú solo. punto estás tú solo y que dices, algo como que no funciona. Y ya meditas y se te quita. Pero, pero como que algo no jalaba. Y entonces, y en el punto así, más crucial,
fue pues donde yo sentí que había perdido todo otra vez, como mi empresa, mi patrimonio, el flujo de ingresos, el, o sea, no que la perdí, sino que dejé la casa donde vivía, que yo vivía en Playa del Carmen, mi relación, la relación de pareja que tenía en ese momento, eh, así, ¿no? Y estaba como a la mitad entre que de todo lo que dejas y que todavía ni siquiera llegas a donde pues al menos podrías llegar. Entonces, en ese momento donde quema aquí adentro, donde dices, ¿cómo quito esto? O sea, ya intenté como de todo y sigue ahí, no se quita. Y entonces llega alguien, porque siempre creo que no fue como que yo solito, o sea, llegó dos personas que me sembraron semillas, que yo no entendía en ese momento, o sea, mentalmente ni siquiera tenía lógica, pero Ok. sembraron semillas con palabra que empezó a generar, a germinar, como, pues yo digo que eran palabras con vida, ¿no? Ujú. Entonces, eh, en donde todo ese conocimiento estaba como, pues voy a llamarlo así drásticamente, o sea, pues en ese momento yo no lo veía así, por supuesto, pero ahorita Claro. percibo que todo ese conocimiento estaba muerto, no tenía vida, no tenía espíritu. Ok. Entonces, pero yo no me daba cuenta de eso en ese momento. Yo en ese momento solamente me dolía algo, o sea, me dolía Ujú. toda esa pérdida, ¿sí? Pese a que ya tenía, o sea, ya tenía herramientas de verdad que, pues sí, pues creo que me puedo jactar un poco de herramientas que el 90% de la población no tiene en tema de entender cómo procesar esta cosa interna, ¿no? Sí. Emociones, pensamientos, Emocional, mental. energía, Ujú. etcétera. Entonces, en ese momento alguien me dice, yo le hablo a una amiga y para quejarme, básicamente, y me dice, ora. Y yo, necesito que me contestes algo más, o sea, algo más interesante. Me dice, no, ora. Y solo me contestaba, ora. No, pero es que tú qué opinas si yo hago esto y así, ¿por qué no me funciona esto o el otro? Ora. Solo me contestaba ora y me molestó. Y dije como, o sea, ya, ándale, sí, pues ya, bye. Pero como que oré, ¿no? Entonces llegué a mi cuarto, empecé a orar, sin entender, sin que me hiciera lógica, o sea, no me hacía lógica, o sea, más o menos, sí, más o menos, Ujú. pero yo más bien meditaba, pero como que no me hacía tanta lógica. Para mí orar era como, bueno, buscar conectarme con Dios, ¿no? O sea, con mi Ujú. creador. Entonces como que empecé a orar eh, a mi forma y así. Luego llega otra amiga que se llama Margie Rico y me dice, eh, hablo con ella y me empieza a decir que lo que yo estaba viviendo, todo ese despertar de conciencia y todo ese conocimiento, me dice como que era falso. Y yo, ¿cómo va a ser falso? O sea, no, y le aventé pues toda mi prédica, le prediqué y al final lo que me mostraba era que ella ya había pasado por ahí y había descubierto algo nuevo. Pero para mí era como que se regresó, ¿no? O sea, ¿de qué me estás Sí. hablando? Te regresaste, o sea, no entiendo, no entiendes, no estás despierta, ¿no? O sea, yo Mm. le decía, no estás, te volviste a dormir, no entiendo. Ujú. Entonces, de ahí ella me empezó a explicar cosas en mi lenguaje, o sea, como, y me brindó un espacio donde yo podía cuestionar Ok. más fácil. Entonces, para mí, o sea, no más fácil, sino duro, cuestionar duro, y ella me podía ayudar a investigar o a preguntar o a contestarme o así. Y ahí empezó a cambiar la dirección sin yo saberlo. O sea, solo se movió 1 milímetro. Fíjate esto, ¿eh? O Ujú. sea, solo se movió 1 milímetro y un año después, porque eso fue hace un año, y un año después me llevó al otro extremo. Mm. Solo me movió medio milímetro, ¿eh? O sea, yo creo que fue como que dije, ok, y medio como que ahí entendí el concepto, acomodé mi concepto espiritual un poquito, porque aparte uno que está en el despertar de conciencia lo puede hacer súper así como más fácil, porque dices, bueno, le acomodo tantito, o sea, yo no Ujú. estaba, no fue, y fíjate esto qué importante, hermano, o sea, ahorita me está cayendo conciencia, no fue de aquí hasta acá,
solo fue mover 1 milímetro y el tiempo y el proceso me llevó al otro Uf. extremo. Entonces, mm, ya, pues como que me empezó ahí, creo que ahí, O sea, eso eh, dices fue hace un año. O sea, 2025. 2020, noviembre de 2024, o sea, en realidad, Ya. noviembre de 2024, ahí pasó eso. Yo qué empecé a hacer, empecé solamente a orar. Oraba todas las noches, como 1 hora, 2 horas, así todas las noches, y en la Órale. mañana como 1 hora, ¿no? Estar orando, porque, pero no porque, o sea, no lo quiero decir desde, wow, qué iluminado, cómo oraba Qué 2 horas. disciplinado. O Ah, sea, era desde la desesperación de sentir conexión. wow. Era desde ahí. O sea, era como, estoy desesperado, estoy hambriento y sediento de sentir conexión. Y entonces lo que hacía antes de eso era, a ver, yo creo que siempre lo estuve. O sea, no fue ahí. Yo creo que siempre lo estuve, pero calmaba esa sed de conexión yendo a comer con mis amigos, con una pareja, eh, Con el saliendo. poliamor. Ahora, con el poliamor, sí, sí, sí. Con el poliamor, sí, total, uf, qué brutal. Porque de hecho mi razón principal del poliamor, que hoy ya no me hace en lo absoluto nada de sentido el poliamor, eh, es la... es que podía, o sea, no era el libertinaje del placer físico, no, no era eso. Era el querer, mira, no me he dado cuenta de eso, era el querer sentir conexión, mucha conexión. O sea, decía, es que puedo conectar con mi pareja al 100%, pero después conocí a alguien y también puedo conectar al 100%, ¿no? Y entonces dominas el ego y bla, bla, bla. Pero era la búsqueda incesante de conexión. Órale. Entonces era, y quiero hacer un negocio, y quiero crear un negocio. O sea, todo era simplemente por sentirme conectado a la vida. Es más, deja tú a los demás, porque muchos podrán estar pensando ahorita, no, pero pues es que yo no necesito de los demás y yo puedo yo solo. Bueno, sentir conexión conmigo mismo. O sea, meterme a meditar 1 hora era para sentirme conectado conmigo mismo. Y entonces lo que empecé a buscar fue eso. O sea, yo empecé a orar para sentir conexión. Eso es lo que hice. O sea, como Dios, contéstame, ya sabes, así como, pues conecta conmigo, ¿no? Pélame, o yo sentirme conectado, pues una revoltura de cosas. Pero diría que ese fue la principal cosa que me llevó a sin yo saberlo, al punto en el que estoy ahorita. Ok. Fíjate que quiero, digo, no sé qué tan claro lo tienes, pero yo sentí algo muy especial el día que fui a visitarte a Guadalajara, que fue octubre 2024, y Sí. y hicimos una oración en el vapor, y así como que los dos nos rendimos muy cañón. O sea, yo ya venía como un poco más encarrerado, todavía no en el nivel de claridad que hoy experimento, pero después de estar en esta relación con una mujer cristiana durante un tiempo, de haber entendido ciertas cosas, yo entendí que el primer superpoder que tenían los cristianos era la oración. O sea, y una oración Ah, sí, sí. totalmente diferente a la como se enseña en el catolicismo, porque acá en el catolicismo lo que como nos enseñaron era como más así, ¿no? Desde la lejanía, desde Diosito, cuídame, ayúdame, por favor, y como que desde la culpa, desde el no merecimiento. Y los cristianos, al menos en una de las 45,000 denominaciones que yo caí, este, lo hacían desde una autoridad, ¿no? O sea, es como yo soy hijo de Dios y en este momento declaro que toda miedo, escasez, ¡pum!, lo rompo en el nombre de Jesús. Y cuando yo empecé a escuchar eso, decía, o sea, están potentes estos brothers. Suena Entonces me distinto, acuerdo, suena desde el, vamos a llamarle el poder, en vez desde el no poder de de ayúdame porque no puedo, no, ¿sí me explico? sí. Y entonces, primero.
creo que tú habías ido a una fiesta un día anterior y sentías que se te había pegado algo, no sé, y oré por ti en la regadera, me acuerdo. Y luego ya, porque pues ahí después nos pasamos al vaporcito y ahí seguimos platicando. Y entonces dijiste, ya, sí, a ver, vamos a hacer una oración. Y pum, empezaste a hacer una oración. Nos rendimos los dos, empezamos a llorar eh, profundamente los dos y se sintió como, como que algo se rompió. Y yo ¿Eso como siento, cuándo fue? por ahí octubre, ¿Ah, sí? sí, Ah, ok, no, no había conectado, ok. sí. No, ok, wow. Sí, y O yo sea, siento que a partir de ahí los dos, o sea, para los dos empezó así como tac, 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 tac. como que no había ubicado porque en, o sea, si eso fue en octubre, en noviembre, a mí me pasó eso que las dos personas, como la misma semana, una me dijo, ora, 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 y la otra me dijo, me explicó más allá. O sea, porque le decía, es que no entiendo esto, o sea, cosas que no me hacen sentido. No me hace sentido el tema de que nací con pecado, no me hace sentido, pero para nada. Uno, porque no entendía la palabra pecado. Dos, no me hace sentido, o sea, como por qué tengo que ser salvado. Pues salvado de qué, ¿sí? O sea, como que salvado de qué, yo vibro alto y me salvo, bro. O sea, como que salvado de qué. Sí, Y, y no me hacía sentido. eh, sí, o sea, todo el tema de la sí, salvación, crucifixión, los sentimientos reglas, que parecía desde la culpa, las reglas, como lo estricto de esas reglas, el juicio, ¿no? O sea, como que, pues, ¿por qué me juzgas, bro? Entonces, eso si como que eres no, Dios y me amas, ¿por qué me juzgas? ¿Qué te sí, pasa? sí, exacto, sí. Entonces, pues no, lo sentía desconectado, pero me fue respondiendo cositas que dije, o sea, hay algo ahí. O sea, no me cuadra por completo, pero Sí, hay algo ahí que resuena como adentro, ¿no? Por más sí, allá de mi lógica. ok. Y entonces, bueno, empezaste a orar todos los días, empezaste a aprender, no sé, otras cosas, o qué pasó después, o sea, ¿por qué ahorita ya te hace sentido esos conceptos que al principio sonaban bien raros? Yo bien tendencioso, ¿no? Sí, sí, sí. ¿Por qué ahora Este, está bien ser cristiano? no. ¿Por qué todos son pecadores? No, es que la verdad es que está bien padre porque algo que me dijo uno de mis maestros que nos dio un discipulado cristiano, dijo es que ustedes, los que vienen de esa era o sea, de esa rama del New Age, está muy padre porque rápidamente eh, que pueden cambiar su opinión, o sea, pueden cambiar Mucha su forma de flexibilidad. pensar, o sea, tienen una flexibilidad en su forma de pensar porque están acostumbrados a que de repente, pues, mira, te llegó un brother del Ho Oponopono y te llegó el vato de los cuarzos y el de los cuencos y el que habla con extraterrestres y todo, como todo es posible, pues bueno, a ver, te escucho, bro. Hay unas cosas así bien sectarias que dices, hasta para allá, pero en esencia, o sea, tenemos como esa habilidad de no rechazar algo de primera instancia. Es como, a ver, te escucho y si me hace sentido, bueno, pues lo puedo incluso Acomodo. poner a prueba, o sea, lo puedo acomodar, incluso poner a prueba y si no funciona, pues ya. Pero Sí, tenemos como esa capacidad y y eso creo que nos ayuda bastante. Ahora, ¿qué es, por qué decidiste o por qué crees que ahora sí el no funciona. gnosticismo empezó a dejar de funcionar? O sea, ¿por qué no funciona? Uy, creo que esta es la parte más compleja de explicar, pero Digo, te podemos aventarnos 5 episodios, pero sí, vamos sí. sembrando. No, concreto, o sea, lo más concreto yo creo que es porque me parece la forma más sutil, y a ver, voy a usar algo de ahí, es
¿Cuál es el objetivo del despertar de la conciencia? ¿Cuál es el objetivo de el gnosticismo y de la iluminación y de meditar y de todo lo que probablemente estás haciendo y que nosotros ya hicimos? Quitar al ego, ¿no? O sea, en resumen, sanar al ego, como me lo quieras decir. O sea, sanar el ego, quitar el ego, trascender el ego, ¿sí? Básicamente. Porque el ego es el que te ha metido en todos los problemas. El ego es el que te ha metido en todos los problemas. El ego es el que te lleva al sufrimiento, ¿no? Básicamente es el que te separa de la fuente, es el que te separa del universo, de la conexión, de De etcétera. quién realmente De eres. quién realmente eres, de tu esencia. Ajá. Entonces, creo que el punto central de por qué hoy me doy cuenta que no funciona es porque es una forma extraordinariamente sutil de siempre poner al ego en el centro. Entonces, ¿cómo vas a quitar el ego si todo el tiempo lo estás poniendo en el centro? ¿Qué significa la palabra yo? ¿Sabemos? ¿Sabemos qué significa la palabra, la etimología de yo? No. A ver, busquemos rápidamente. Etimología de yo. De yo. Las formas de este pronombre provienen de ego. Latín, En las ego. lenguas romances, ego derivó a eo y a partir de ese formaron las formas de eo, eu en portugués, yo italiano, jo catalán, yo castellano. Así que regresar al yo es regresar al ego. Ego. Ahí está, flaco. Déjame tiro mi micrófono. No, literal. No. O sea, ¿no te habías dado cuenta de eso? No, ¿No? Yo pensé que no, sí. Yo pensé que sí. Entonces, no por digas eso al principio, ahora si lo ligas con lo que yo te estaba hablando al inicio de esta sesión, que te dije el conocimiento del yo, yo. el autoconocimiento, es el conocimiento del yo. Y fíjate que aquí encontré algo impresionante, hermano. O sea, a ver, sí, o sea, si ves la torcedura, o sea, el despertar de conciencia es con chanfle, o sea, Sí, va así y de pero repente, ¡boom! chanfle Roberto Carlos, bro. No, o sea, y yo no sé si la audiencia lo está pudiendo ver, pero vuelve a ver este episodio 30 veces, pero es que, eh, es que ahorita se me hace como muy obvio, pero a ver, pero tal vez para los demás no vamos a explicar un poquito más, porque pues no, esto, fíjate bien, porque esto no tiene que ver con capacidad intelectual, te lo digo con todo el amor, o sea, con toda la intención de servir. Tiene que ver eh, tiene que ver con una apertura espiritual, o sea, una apertura a ver que no tiene que ver nada con una condición de el ser de alguien. O sea, todos podemos, es una disposición a ver, es una disposición a ver simplemente. Y en un proceso, no es como que de repente lo vas a ver. O sea, yo me tardé un año de proceso, sin contar los 20 años que seguramente me sirvieron cosas del New Age. Más bien, no sé, o sea, te aseguro que me sirvieron cosas del despertar de la conciencia para yo en un año poder ver esto que te estoy diciendo. Porque entonces veo, entonces es un proceso. Y veo que lo que normalmente se hace es, a ver, te lo voy a poner sencillo en ejemplos, es que desde el yo controlo al universo y el universo se somete a mi voluntad. Si yo vibro alto, si yo no sé qué, si yo tal, si me meto hacia adentro en una meditación y me veo a mí, si yo reconozco mi esencia, si todo es yo, todo es en torno a poner el yo en el centro. Sana tu yo Y interior. sana tu La interior. relación, el otro día vi, tu relación más importante es contigo mismo. Cállate. Ah, no. ¿De qué me estás hablando? Pero bueno, sí. Entonces,
Entonces imagínate, o sea, imagínate, pero es tan difícil de verlo, porque dices, ¿de qué me Es estás muy hablando? Pues sutil. sí, sí, demasiado sutil, o sea, hasta ahorita a mí de repente me confundo, o sea, es como, bueno, no hasta ahí sonó muy ego, eh, pero como que si yo me pongo en el centro todo el tiempo, no hay espacio para que, y esto te lo puedes ir desde la Cábala, desde la Biblia, como quieras, o sea, porque eso también lo empecé a estudiar como antes de todo esto, empecé a estudiar la Cábala, pum, 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 porque me parecían principios místicos muy profundos y como que medio alineados a la Biblia, ¿no? Entonces ahí ya se sentía como que, bueno, me va acercando, ya no estoy tan alejado, pero, pero entonces es como esta fuente, que en la Cábala se llama el Ein Sof, o Dios, se vierte en nosotros, que somos la vasija que recibe como la luz de Dios, ¿no? O la energía, el Espíritu de Dios. Entonces, pero si está llena de ti, ¿cómo va a entrar No esa hay luz? espacio. No hay espacio. Porque está llena de ti, porque tú estás en el centro, porque tú eres el que manifiesta, porque tú eres el que crea su realidad, porque yo soy el que crea todo, porque yo soy bla, bla, bla. Yo soy sabio, Entonces, poderoso, amoroso, valioso y líder. sí, porque yo merezco, y yo merezco, y yo merezco, y yo soy sabio, y yo soy valioso, y yo soy fuerte, y yo soy poderoso, y yo soy millonario, y y el universo responde a que yo quiero una Mercedes-Benz, y entonces confabula a mi favor, y es yo, o sea, cuánta ego hay ahí, y no es que está mal, o sea, te lo juro, lo tuve 20 años, o sea, no tengo, y todavía lo tengo, o sea, no, por supuesto que todavía lo tengo, pero no es quitarlo, es moverlo del centro. Y entonces tienes que poner otra cosa en el centro. Y parece ser que lo único que permite que otra cosa se ponga en el centro que no eres tú, ¿sí? Es poner al Creador, al Padre, a Cristo en el centro. Entonces, cuando tú haces eso, yo ahí empecé a entender como muchas cosas que tal vez muchos de los cristianos hacen inconscientemente, o sea, sin saber exactamente por qué lo están haciendo, pero les funciona, porque sin saber por qué, sin meterse en todo el conocimiento, están quitando al yo del centro. Y entonces permiten que Que Dios Dios haga lo, o sea, entre, haga lo sí, que tenga que hacer. Entonces esa sería como el punto central de por sí, qué hoy creo que el despertar de conciencia es el a ver, lo voy a decir así aunque perdamos seguidores. vas. Al fin Es el que engaño tengo 6. es el engaño espiritual más sutil y grande de la historia. Más genial. O sea, Más más genial, o sea, genialmente elaborado. pero brutal, o sea, así, a mí me encanta ver las películas de, así de que se roban un banco o La Casa de Papel o, Sí, ¿sabes? por Me cómo encanta idean porque todo el plan. Ujú. cómo elaboran todo, porque me parece genial. Yo siempre me he sentido atraído por la genialidad. Y creo que precisamente a través de esa genialidad, el New Age, el despertar de la conciencia, me atrajo hacia allá, porque es un plan extraordinariamente bien manejado, porque ¿cómo te vas a dar cuenta? ¿Cómo va a estar mal que te enfoques en sentir que tú mereces y, o sea, en la Biblia, digo, en la Biblia, en la iglesia me están diciendo que yo no soy merecedor prácticamente. Y luego me Tal aparecen y me cual. dicen, tú sí eres merecedor. Y entonces se pone al yo en el centro. Y es tan sutil porque no eres malo. O sea, no eres, incluso es un camino honorable porque realmente estás buscando el crecimiento, la mejora, la evolución, la conciencia, el amor. El Entonces, bienestar de otros, el entonces, fíjate servicio. bien, disfrazó, disfrazó o sea, esto disfrazó el engaño dentro de una envoltura sumamente suave como el amor. Porque obviamente pues vas a un retiro Tuluminati y todos somos amor, por supuesto, y Sí, se sí, siente, y sí. te lo juro que yo lo he sentido y la experiencia, Sí. pues, o sea, se siente. O Pero sea, al final, sientes, fíjate, ahí un,
sientes mucho más cariño, afecto y amor genuino de un retiro en un temazcal que en Por una mil. iglesia donde entras y te juzgan ya, de dónde vienes, eres cristiano, pero desde hace cuántos años Sí, sí, y sí. no sé qué, o sea, fatal. Pero bueno. Sí, 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 o sea, yo muchas veces que fui me terminé saliendo porque, o sea, yo buscando, la gente está buscando, hermano, o sea, la gente está sedienta, la gente está buscando. Ujú. Pero pues donde llegas a donde te juzgan, dicen, no, sácate, pues yo para qué quiero aquí. Y donde llegas a donde te aceptan, no, pues, o sea, imagínate. Entonces, te aceptan, se siente amor, tú te comes unos honguitos y el amor que sientes es brutal, o sea, ¿sabes? Entonces, pero no es ahí, no es ahí. O sea, deja tú mi creencia, o sea, olvida si yo, mis creencias, ontológicamente, o sea, por el hecho de ser como es, estructuralmente, para darme a explicar, estructuralmente hablando, solo piensa en eso. Todo aquello que ponga al yo en el centro no te está permitiendo superar o trascender el ego, porque ya vimos que yo significa ego. No te está permitiendo trascender el ego. Que es la Entonces, causa del sufrimiento. es la causa del sufrimiento. Entonces, ya, ¿no? Creo ¿Ya? que ya expliqué ¿Ya? todo, ya. Sí, se acabó. Entonces, si tú quitas el ego del centro, surge una oportunidad distinta. Sí. Yo creo que es de los temas más difíciles para no, o sea, a mí me costó mucho comprender y yo siento que no hubo un momento, y aquí lo voy a confesar, o sea, no hubo un concepto suficientemente claro para mí de decir, ya, por esto, ¿no? Sino, o no lo leí, no, o sea, fue un momento de, yo lo veo hoy así, de revelación del Espíritu Santo, que fue como, ah, claro, o sea, acá estamos reforzando el ego porque yo con mis 3 pesos de manifestación logré encontrar un cajón de estacionamiento en el Walmart donde yo quería, Sí, ¿no? sí, sí. Sí, Pero que al final, como yo soy el fregón cuando logro cosas, cuando fracaso es un infierno. O sea, literalmente es un infierno porque vivimos una experiencia, yo me acuerdo donde estuvimos en esta empresa de la X Cripto, donde ahí fue donde me voló la cabeza porque era, yo creé esto, o sea, yo creé que así, este sí, sí. tipo eh, nos estafara a todos, a mí, a toda nuestra familia, a nuestros amigos y quebráramos con millones y millones. O sea, yo lo creo, o sea, soy tan basura para yo crear esto, a este tipo, esta realidad y esta situación, y empieza un caos de nunca acabar. O sea, bueno, no, yo no lo creé, pero yo soy responsable de actuar ante eso. No, güey, pero si tú estás diciendo yo soy creador, pues tú lo creas. O sea, y empieza esa lucha interna de la cual textualmente o literalmente no dormí varias noches, tanto por el estrés de los problemas, de no entender por qué me había metido a mí mismo en esa situación y de tal, ¿no? A empezar a soltar la carga de decir yo no soy el creador. O sea, yo no soy el creador, no quito mi responsabilidad de las veces incontables que yo con intuición yo sentía que no era el camino y me valió gorro porque aquí nos vamos a hacer millonarios. Sí, claro. Que actuaste Ah, desordenadamente. exacto, pero no significa que yo creo todo, porque también en meditaciones y así es como yo soy creador de las guerras, de las injusticias, de el sistema como está quebrado, o sea, es un peso insoportable, o sea, no hay manera de decir yo soy el creador de todo, pero tengo 1,500 pesos en mi cuenta bancaria y mejor me enfoco en eso. O sea, no, o sea, sí, no es que Sí, no, sí. no, Sí, no hay no, ni manera. siquiera, ya cuando lo ves, ni siquiera tiene mucho sentido eh, de estructura. O sea, es como
tú ni siquiera estás consciente de todo lo que está pasando afuera de tu casa. O sea, Claro. ¿cómo podrías estar tú creando y sosteniendo todo el universo? Y bueno, a ver, tal vez ahí nos estamos yendo absolutistas porque, pues yo sé que la gente va a decir, porque yo así lo entendía, que es como, no, no, pero tampoco, o sea, somos creadores entre todos y entre todos vamos colaborando a una realidad colectiva. Entonces no tengo que Ujú. cargar yo toda, ¿no? Así todo, todo, todo. Pero, pero no, Pero es que ahí es no, donde es como cuando te conviene sí, cuando no te conviene. O sea, es muy, sí, sí, muy sí. así, ¿no? Muy Ujú. nebuloso el camino. Realmente Sí, es sí, muy nunca, nebuloso. sí, nunca realmente le pude dar forma. O sea, tenía formas muy movibles, ¿no? Según con quién estaba, la etapa de mi vida se iba moviendo, ¿no? Muy consistentemente entre, bueno, sí soy, no, pero soy co-creador entonces, pero entonces, ¿me explico? Y no somos ni co-creadores. Fíjate que yo, mi siguiente despertar fue como que, ah, no soy creador, soy co-creador con Dios. Pues no, hoy no creo que ni soy co-creador con Dios. O sea, soy criatura a imagen y semejanza de Dios que me hizo con ciertas cualidades similares a las de él, donde también tengo poder creativo, sí, sí tengo poder creativo, pero yo no soy la fuente, yo no produzco la fuente, yo no soy el origen de la fuente ni del Dios ni nada. O sea, yo soy una imagen, soy un reflejo y con eso para mí me basta, con ser un reflejo que proyecta, una imagen que proyecta lo que Dios es, pero no soy yo eso, ¿no? Entonces eso me Sí, mantiene mano, con dignidad, es que es otra media hora, flaco. sí, pero bueno, rápido, rápido, Ah, la última, sí. porque la traigo como en la mente, no sé por qué, aunque no sé, o sea, no sé ni cómo conectarlo, pero ahora este fin de semana que estuve con gente, pues lo voy a llamar así, unos cristianos, bro, que no, o sea, fuera de la realidad que yo nunca había concebido, o sea, unos cristianos que muy atípicos, porque comprendían perfectamente todo el tema, eh, todo el tema de metafísica, o sea, física cuántica, de los elementos, de todo, o sea, tanta información, de números, o sea, tanta información como, o sea, ahí vi que ahí sí hay información, ahí vi que ahí sí hay conocimiento que además tiene vida, ¿no? Eh, pero algo que vi es que, y bueno, platicando con ellos entendí esto, porque yo decía, a ver, pero, o sea, sí, pero intentando incluso validar un poco este tema del despertar de la conciencia, la nueva espiritualidad, todo, es como, pero al final les digo, pero al final yo sí sentí que crecí, o sea, sí, sí crecí en mi conciencia, sí crecí en mi alma, incluso podría decir, o sea, mejoran mis emociones, mi mente, mi voluntad, ¿sí? El alma está construida de tres cosas. Pensamientos, o sea, mente, pensamientos, emociones y voluntad. Entonces, yo dije, yo crecí en mi alma, o sea, sí, porque sí me hice mejor persona, veo a muchos que se han hecho mejor, más amoroso, mayor capacidad de amar, de ser resiliente, de entregar, o sea, por supuesto que tiene un fruto, porque yo me confundía entre los frutos, ¿no? Pues tiene un fruto positivo, pero entendí que hay diferentes despertar de conciencia. Hay despertar de conciencia del cuerpo, hay despertar, o sea, ¿cómo es despertar de conciencia del cuerpo? Oye, como que comerme estos chocorroles diario no jala. Esta coca no jala. Voy a Ujú, cambiar y voy a empezar a hacer ejercicio y comer sano. Despertar de conciencia física. Luego hay ujú. un despertar de conciencia del alma, porque tenemos tres cosas. Tenemos cuerpo, alma y espíritu. Y entonces hay un despertar de conciencia del alma. Entonces, el despertar de conciencia del New Age es tan pro, es un engaño espiritual tan pro que te ayuda a despertar tu alma. Sí Ujú. contribuye, sí te crece el alma, sí la Claro. expande, pero nunca te va a poder conectar con el espíritu. No te te quedas ahí. Imagínate, o sea, te estoy dando, o sea, piénsalo como una estafa. O sea, sí te estoy consiguiendo algo. Todas las estafas, ninguna funciona como dame tu dinero y ya me voy. O sea, Sí. te ayudo a conseguir algo durante un tiempo hasta que un día se fue. Entonces, es lo mismo, te ayudo a conseguir algo durante un tiempo, mejoraste tu conciencia corporal,
mejoraste tu conciencia álmica, pero no vas a poder encontrar o Despertar el despertar la espíritu. conciencia en el espíritu. Wow. Bueno, ya, me voy. Ya, nos Gracias. vamos. Si esto te gustó, no, la verdad es que creo que me encantó el episodio. Así sí hablamos. Ya creo que ya se nos está quitando lo rígido que de repente nos pasa. Pero yo creo que Eh, eso me pasaba antes por no tenerla clara, ¿eh? O sea, yo creo que sí, a mí se me quitó este fin de semana, que estuve 72 horas, pues no, como casi 72 horas fue la intención, pero a veces tenía que ir por mis hijos a sus actividades. 72 horas continuas de oración, musiquita, oración, escudriñar, leer la Biblia, o sea, así, ¿no? Entonces, de repente algo pasó y fue como que, es que más bien, sí, o sea, sí, pues no sé, ya, ahí me voy a quedar, pero sí. sí, Vamos a hacer una serie, ¿no? sí, De varios sí, episodios. Porque esta yo la resumiría en por qué el gnosticismo, el New Age, el despertar de la conciencia sí funciona, pero no para siempre y no a nivel del espíritu, ¿no? O sea, sí funciona, pero tiene un tope, tiene un límite y además eh, te termina por envolver en una trampa de poner el ego como lo más importante, ¿no? Que sí, eso, si yo veo, o sea, al final todos los problemas que yo he tenido han sido por eso, o sea, por ponerme a mí mismo como lo más importante. Así. sí, suena Y ya, súper raro, ahí pero lo voy sí. a dejar. Hermano, de verdad, gracias. Tengo entendido que vas a lanzar un workshop. Tengo entendido que estás creando una comunidad también. Sí, Eh, ¿De qué se va a tratar este workshop un poquito? Más o menos platícanos y dónde te pueden encontrar. súper, súper. A ver, ¿cuál de los dos workshops? Bueno, Este, ¿lo relacionado con este? lanzaste uno al que yo me firmé, ¿no? Ya, ok. Ujú. Sí. Eh, bueno, a ver, ciertamente, al igual y en conjunto o en colaboración, vamos a estar trabajando mi hermano y yo en colaboración para crear una infraestructura eh, donde tú puedas ir aprendiendo, tomando espacios donde puedas ir aclarando o viviendo un proceso de aclaración interior, ¿no? Y donde realmente vas recuperando como De esa religión, de de religión. verdadera religión. Así Sí, le vamos a poner a nuestra secta, la verdadera. la de verdad, la única de verdad, no, es cierto. Ajá. Entonces, donde realmente puedas ir entendiendo cómo aplicar los principios más, pues, más ocultos, porque creo que están bien a la vista, pero detrás también ocultos, ¿no? Los principios bíblicos para ir entendiendo eh, cómo mejorar tu vida en diferentes fases, cómo entender, cómo mejorar, cómo reprogramar tu identidad, básicamente, y cómo reprogramar tu vida. Para eso pasando en cuatro fases. La primera fase es regulación, una regulación neuroemocional, ¿no? Una regulación de tu sistema nervioso, porque si no es muy difícil estar dispuesto a aprender algo nuevo y recibir nueva información. Y ya, el gatito. Dos, cómo reconfigurar, perdón, dos es cómo entender quién verdaderamente eres, ¿ok? ¿Quién verdaderamente eres? ¿Cuál es esa identidad que has creído que eres y cuál es esa que verdaderamente eres? Tres, cuál es la forma de reconfigurar esa identidad a la que verdaderamente te corresponde en Dios. Y cuatro, cómo vivir una serie de principios prácticos que permitan reflejar esa esa identidad nueva en Dios, reflejarla en tu vida
Y ese es el proceso de creación. Si te das cuenta, Dios lo que hizo fue, te creó a imagen y semejanza. Entonces, ¿cómo puedes tú crear a imagen y semejanza de esta identidad en Dios que eres? Tu vida. ¿Sí? Entonces, Ok. básicamente es eso. Tenemos por ahí en redes sociales, la acabo de abrir, Esencia Cero se llama. Esencia Cero en las redes sociales. Vamos a hacer un workshop, vamos a tener webinars los sabaditos y pues bueno, ahí tenemos la comunidad. No sé qué más me falta, hermano, en esa estructura para ¿No? compartirlo. Pues ¿No? ¿No? básicamente es eso. Igual les voy a dejar por acá las etiquetas de de las redes sociales para que en la descripción, para que te sigan. Hermano, gracias por esta plática. Hagamos más de esto. Y si pudieras dejar un mensaje final, ¿cuál sería antes de irnos? Un noble, una persona noble, es alguien que está... la palabra nobleza significa interior de alta calidad. ¿Ok? Ok, Y un noble es aquel que está dispuesto, o sea, una persona de alta calidad interior, está dispuesto a recibir la información, el conocimiento, como quien abre las puertas de su casa para recibir a alguien en su hogar. Y una vez recibido, lo explora, lo analiza, lo separa para ver si esa información es verdad. Entonces te invito a ser un noble que está dispuesto a cuestionar las verdades que tienes en tu interior para confirmarlas o para encontrar la verdad verdadera. Eso súper. sería. Perfecto. Arrepentidos, arrepiéntanse de sus pecados. Gracias por estar aquí. Dejen un comentario qué fue lo que más les gustó, qué frase, qué idea se llevan. Compártanlo, suscríbanse, den like y nos vemos en una próxima sesión. Yo soy Ángel Alcántara y gracias por haber escuchado hasta este punto. Que tengan un bendecido día.